y nos visita Carlos Goya. Carlos Goya Martínez. Bienvenido, Carlos, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por venir, porque contigo comenzamos a abordar una temática que va a ser leitmotiv, eje principal en estos días de la programación también de Canal 13, vinculado con los efectos de la dictadura militar, cómo afectó nuestra vida, la vida de relación, aquel episodio del 24 de marzo de 1976 y que, bueno, cada año se recuerda con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Contanos tu experiencia para que la gente que no lo sabe lo conozca. Bueno, sí, estaba justo recordando, mi viejo era un militante peronista y de Montoneros. Él cae preso sobre el 74-75 por la AAA y en la previa a la dictadura por un juez amigo logra salir del país con la opción. Se va a Perú, después se va a México y en México continúa con su militancia él y dentro de esa militancia conoce a una mexicana, una ingeniera química que militaba en el PC, mi mamá. Comienzan una relación ellos y para finales del 78, ya embarazada de mí, mi mamá, se van a España. ¿Vos nacés en España? Yo nací en julio del 89 en España. Bueno, ahí siguen su militancia y bueno, mi viejo de su primer matrimonio tenía 2 hijos en Argentina que extrañaba muchísimo. Me he encontrado con muchas historias, lo que es la dureza del exilio, estar lejos, y él se podría haber quedado tranquilo y decide regresar para mediados del 80 a Argentina. ¿Esos 2 hermanos tuyos vivían en San Juan? ¿Son sanjuaninos? No, chaqueños. Chaqueños. Sí, sí, mi papá era chaqueño. ¿Tu papá, el nombre de él cuál es? Francisco Luis. Francisco Luis Goya. Francisco no tenía contactos estando en España, no sabía de la vida de tus hermanos, de sus hijos. Digo. Sí, tenían contacto por cartas, por algunas llamadas. Después me contaban lo que era la logística. Venía un compañero, le avisaba a la madre de ellos que le iba a llamar desde tal domicilio porque estaban pinchadas todas las llamadas. Ellos la vivieron muy dura, mis hermanos también, amenazas claro. de bomba, detenciones, requisas en su domicilio ilegales y sin horario. La verdad que era todo un tema y sí tenía mucho. Yo es más, cuando... Él decide volver entonces con tu mamá y contigo sí. Desde España a nuestro país. A nuestro país, sí. ¿Eso en qué año fue? En el 80, en el marco de la contraofensiva. Uh-huh. Ellos tratan de ingresar por Mendoza, Argentina, y en Punta de Vacas los señalan, los detienen y hasta el 2008 no se sabe nunca más nada ni de mí ni de ellos. Yo tenía casi un año, esto fue mediados de julio, estaba muy próximo a cumplir un año y de ahí no se sabe nunca más nada de ninguno de nosotros hasta que en el 2008 se hace un allanamiento en mi domicilio con un papel que decía que podía ser hijo de desaparecidos y ese día me estaba enterando realmente de mi historia. Claro, en ese caso cuando son tomados cautivos tus padres y obviamente vos, ¿quién se hace cargo de vos? Se hace cargo mío un militar de inteligencia. Uh-huh. Se apropia sí. de vos sí. en la crianza, sí. Un militar que formaba parte del grupo que evidentemente asesinó a tus padres. Sí, y pocos datos tenemos de... La verdad que muchos años me volví muy loco por saber qué fue de mis viejos. Siempre me queda esta imagen, una chica de abuelas me decía, el que tiene un familiar desaparecido es una mesa donde se sirven 6 platos y se sientan 5 a comer. Ese espacio está siempre vacío y ese vacío siempre lo vamos a llevar. La mitad de mi familia es mexicana y siempre digo anecdóticamente que cuando fui a conocerlos a México, mi tía, la más grande, me dijo que por favor cuando llegara
golpeara la puerta porque todos se habían mudado, todos habían partido del DF, pero ella era la única que sabía que su hermana iba a saber reconocer su casa. Claro. Ella la seguía esperando, me dice, así que te quiero dar a vos ese abrazo tan negado con mi madre. Y es así, hasta que uno no tiene un algo, restos, algo, vive esperando. No, en tu caso personal, vos tenías una identidad cambiada, digamos. Creciste con otro apellido. crecí con otro apellido, con otra fecha de nacimiento. Siempre digo, el día que recuperé mi identidad fue la noche más vacía de mi vida. De repente, quien creía que eran mis padres no eran mis padres, que mi nombre seguramente era falso, mi apellido seguramente era falso, mi fecha de nacimiento y mi lugar de nacimiento seguramente eran falsos. Y lo que más me dolía, mis dos hermanos que amaba y aún amo profundamente, no eran mis hermanos de sangre. Era mi vida una total y completa mentira. Claro. ¿Qué recuerdas de esa infancia? ¿Cómo fue esa infancia con ese apellido? Creo que Tejada era el apellido, Carlos, sí. Carlos Tejada. Sí. Sí, me cuesta. Esto es como... Siempre lo familiarizo mucho con el tema también de la autopercepción de género, es decir, realmente adopté mi verdadera identidad. Y uno cuando lo ve para atrás, y sí, tuve una infancia muy difícil, muy dura, no fue fácil realmente. Después fui un niño, un joven y un adolescente muy conflictivo, peleado con el mundo, con la vida, y bajo una depresión terrible que no encontraba el sentido. Y el sentido era que necesitaba la verdad. Esto se da también hasta en los casos de adopción plena. Se dicen los psicólogos y recomiendan contar la verdad a los niños porque uno crece con un algo que no explicás desde ningún lado. Hay algo que te deprime, que te oprime y que te tira abajo y que no te permite salir, y es el peso de esa mentira. ¿Y cómo te enterás vos de que eras hijo de desaparecido? ¿Cómo llega a dilucidarse esta situación? Yo me entero por un allanamiento. En mi casa una noche estaba cómodamente durmiendo y a las 5 de la mañana en el frente golpearon Las Palmas, salí, habían alrededor de 5 policías, me mostraron policías federales con una orden de allanamiento y que suponían que podía ser hijo de desaparecido por una denuncia. También corría el año 2008, sabía lo que eran las políticas de Estado que se estaban buscando. Yo crecí en una familia de militares, me pareció hasta algo de rutina, creí que se estaba haciendo en todos lados. Así que los dejé entrar, más al otro día me fui a trabajar y al otro día en la noche mis apropiadores me contaron de que yo realmente no era hijo de ellos, que era hijo de desaparecidos y que ese resultado iba a dar positivo. Esa noche es la que te digo que fue un vacío tan grande y después una espera mayor hasta, ya sabía que era hijo de desaparecidos, pero no sabía de quién. Exacto. ¿Y cómo, digamos, continuó ese proceso de identidad? ¿Tuviste que someterte a exámenes de ADN para ver la vinculación filial con tus hermanos, para poder determinar, digamos, lo que sería la cadena de restitución? No, el examen de ADN fue con las prendas personales que se llevaron durante el allanamiento. Se llevaron un cepillo de dientes, entre tantas cosas, y a partir del ADN encontrado ahí pudieron reconstruir todo eso. La importancia del Banco Nacional de Datos Genéticos, de todos los aportes. Es más, esto llegan por cruzamiento paterno todo. Después con el tiempo, cuando realmente recupero, acepto y vivo mi identidad plenamente, es que paso a donar datos genéticos de mi mamá. No habían muestras en el equipo argentino de antropología forense de mi mamá. 2 de mis tías en México también donan, así que ahí se puede hacer un mapeo. Un mapeo más ampliado. Sí. Y con respecto a tus hermanos, ¿cómo fue el encuentro? ¿Pudiste encontrarte con ellos? Digo? Sí, y eso también es todo un tema y es muy difícil. A ver, para mí cuando los encuentros eran perfectos desconocidos y ellos me buscaban y me esperaban desde siempre. Ellos ya sabían, tenían fotos mías, tenían cartas de mi papá, tenían de todo de mí, y ellos, esto también,
El que tiene un familiar, un nieto perdido, lo espera desde siempre lo conoce. Ahora, para uno son perfectos desconocidos y hay gente que te ama desde siempre. Fue difícil, yo venía de una vereda de enfrente donde me decían que los derechos humanos eran una mentira, que era todo un curro, y tenía unos hermanos, y tengo, con una militancia muy activa, y yo no la entendía. Bueno, es todo un proceso, es tiempo. Hoy en día luchamos, buscamos y militamos juntos. Esto es muy loco. Yo cuando estaba negado a todo, me acuerdo que en ese momento le dije a mi novia, quien es hoy mi esposa, le digo, yo hay 3 cosas que sé. Yo sé que en algún momento voy a tener una gran relación con mis hermanos porque son mis hermanos. También sé que en algún momento quiero militar en organismos de derechos humanos y quiero empezar a cambiar realidades. Sé que hoy no puedo, pero sé que en algún momento voy a poder. Eso se lo dije año 2010. Y realmente pude hacer todo eso y pude empezarme a mover y ser realmente feliz en el año 2015 cuando puse el primer pie abajo del avión que me trajo de México. Es increíble cuando uno conoce la familia y le cierra toda la historia. Antes de eso estaba encapsulado, no podía. Cuando uno no acepta también la verdad, es muy difícil salir. Por eso también la búsqueda del resto de los nietos. Sabemos, quienes hemos pasado, quienes somos nietos restituidos, la depresión, las tristezas, los malos momentos vividos y cómo la mentira socava en nosotros. Y yo tengo mucho miedo, todos tenemos miedo de que muchos de esos nietos tomen decisiones trágicas, terminen con suicidios, realidades que nunca van a poder cambiar por el precio de la mentira. Tus captores, que fueron en definitiva tus padres adoptivos, ¿qué fue el destino de ellos? Bueno, en el 2011 se hizo un juicio por mi apropiación, fueron condenados, mi apropiadora 5 años de prisión y domiciliaria fue, y mi apropiadora 12 años de prisión. ¿Viven todavía? No, mi apropiador ya falleció hace muchos años. Uh-huh. ¿Y la relación con tus hermanos, digamos, no los biológicos, sino los hermanos adoptivos eventuales, se mantuvo? Sí, tengo una gran relación con ellos realmente. Con mis 4 hermanos tengo una relación hermosa y todo ha venido para sumar. Es difícil. Nadie dice que es fácil. Y también esto, somos todos, somos víctimas del terrorismo de Estado, porque ellos no eligieron esto, como yo tampoco lo elegí, como mis hermanos biológicos tampoco lo eligieron. Estos son esas heridas que no van a sanar nunca, que produjo esta última dictadura militar. ¿Cómo saliste de este cuadro? ¿Quién te ayudó? Mirá, de muchas formas. La principal ayuda fue la búsqueda de la verdad, Abuelas de Plaza de Mayo, el apoyo también de mis seres más amados, más cercanos, el encontrarme con mi familia en Chaco, con mi familia en México, y este desafío de empezar a buscar los restos de mi viejo, a reconstruir mi historia, la historia de ellos, y ir transmitiendo todo esto a mis hijos también. Ver también, fue muy impactante y muy fuerte para mí ir a visitar a mi apropiadora al penal de Chimbas, ver los genocidas que allí estaban, el odio que tenían, el resentimiento y las ganas de ir de vuelta contra el pueblo y contra los que los habían detenido, el jactarse de sus delitos y reírse de ellos. Me hizo un clic muy fuerte y muy importante. Yo no quería en mi vida este nivel de odio, este nivel de falta de amor y de empatía con el otro. No quería ni esto ni para mí ni para mis hijos. ¿Y perdonaste ese acto? Mira, muchas veces en varias notas me han puesto lo que perdoné. La palabra no sé si es perdón. Hay unas cuestiones. Sí, lo acepté, lo perdoné yo internamente, pero lo difícil de perdonar es que para perdonar hay alguien que debe pedir disculpas o que quiere ser perdonado, porque si la otra persona, si la otra parte no admite su error, no admite culpa, no admite nada, el perdón es algo que sana para uno, pero
para el otro no tiene efecto. Hay veces que también me han titulado que perdoné la dictadura, no, es decir, seguimos buscando, seguimos comprometidos, pero sin odio, sin resentimientos y con un perdón para uno, es decir, que sana en uno. Para que sanen los demás se tienen que admitir los delitos y admitir el error, porque si no, para el otro es en vano esto. Muchas veces escuché, sí, con vos se puede hablar, es más, me lo han dicho gente que está de acuerdo con la dictadura porque vos perdonaste todo esto. No, es como te digo, repito, nada tiene que ver el perdón personal con que el otro admita sus pecados, sus problemas, sus delitos y haya realmente una reparación íntegra como debería haber. Pero bueno, yo aprendí a sanar en mí y con esta explicación sí aprendí a perdonar y a seguir adelante y que eso implique también esta búsqueda y encuentro también. Exactamente, sí, porque ese es el concepto también de esta fecha, ¿no? Tomar en cuenta la memoria, la búsqueda de la verdad y en definitiva esa justicia que termina siendo una justicia a veces muy laxa, muy de declamación y en la práctica cada uno sabe lo que ha vivido y ha sufrido producto de esa permanente búsqueda. Sí, totalmente. Y es lo que dice, muchas veces esta justicia tan laxa que no ha condenado a los perpetradores, son muy pocos los que están condenados para lo que fue el aparato represivo del Estado, y de los que están condenados, y dicen muchas veces, pobres viejitos, deberían estar en sus casas, son delincuentes que todavía no revelan dónde están los más de 300 niños que nos faltan, dónde están el resto de nuestros desaparecidos. Yo te juro, mandalo a su casa si querés, pero que me cuenten la verdad, que digan, es decir, es gente que no tuvo arrepentimiento y que se sigue jactando de sus delitos, y esto va siendo todo una rueda de odios en donde sus hijos, sus familiares, las personas que comulgan con sus ideas, siguen con un odio. A mí me pasó mucho tiempo, yo creí que el que lo había metido en cana a mi apropiador era mi hermano, y mi hermano biológico era un simple tipo que buscaba por todos lados a su hermano, nada tuvo que ver con el terrorismo de Estado, él lo sufrió, y es lo mismo que pasa. Quienes defienden al proceso, a la última dictadura, creen esto, creen que nosotros somos el enemigo, que buscamos únicamente hacer daño, y lo único que buscamos es, como dice la frase, memoria, verdad y justicia, y que los delitos de lesa humanidad no se vuelvan a repetir. ¿Cuántos de nosotros, si hoy estuviéramos en dictadura, no la contaríamos? ¿Por qué? Por pensar distinto. Yo me imagino mi hijo que acaba de entrar a la secundaria, que sea detenido, que sea desaparecido porque le gusta decir lo que piensa y piensa distinto. A ver, tenemos 49 años del último golpe militar, vamos a cumplir, y tenemos ya 2 generaciones que han crecido, 2, 3 generaciones que han crecido en democracia, y hay veces que nos olvidamos de esto. Nos olvidamos de lo que es poder manifestarnos, poder expresarnos, poder decir libremente lo que pensamos, poder tener pertenencias políticas sin que eso nos implique que nuestra vida peligre. Yo creo que estamos, y por eso también la importancia, 49 años, estamos muy flojos de memoria los argentinos. Y esta historia, y mi historia, no es mía, es de todo el país, nos atravesó a todos. Entonces hay que ser un poco menos laxo, darnos cuenta y evidenciar que por lo que está pasando el contexto nacional, por estos neofascismos que están volviendo, no es que vivimos del pasado, sino que quieren que olvidemos lo que pasó para reiterar lo que ellos quieren del pasado. Como te digo, nos falta mucho más amor y empatía, nos faltó durante la dictadura militar. Durante la dictadura militar, como yo no tenía ningún subversivo en casa, como no tenía ninguno que andaba en quilombo, en macanas, decían ellos, no miraba para el costado con mi billetera y en el documento en el bolsillo yo andaba tranquilo. Después,
No me preocupan las políticas públicas que hay para las escuelas rurales. Total, si yo no vivo a 200 kilómetros de los centros de atención. Después no me preocupan las políticas que hay sobre los pacientes oncológicos. Total, en mi familia no hay nadie. No me preocupa qué pase con las personas con discapacidad. Y así seguimos sumando este odio, este resentimiento, esta falta de empatía que nos vuelve a hacer cometer los errores de antes. Yo siempre lo digo, el problema que hemos tenido históricamente los argentinos es que pensamos sobre todo con el bolsillo y a partir de eso con una total falta de empatía. Y si hay modelos que nos llevan a esa falta de empatía, donde no importa el otro, sino que importo yo y únicamente mi realidad, y nos vamos a terminar matando, destruyendo entre todos así. Por eso yo creo que debemos cosechar y construir a partir del amor, y el estandarte en esta construcción para mí son las abuelas de Plaza de Mayo. Te agradezco la visita, Carlos, y tu testimonio, y te acompañamos en ese derrotero, poniendo en valor lo que representa comunicar en primera persona como lo has hecho, y con absoluta convicción de que seguiremos cada día buscando incrementar la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, yo te doy las gracias, Ricardo, a vos y al canal que siempre está tan preocupado. Así que muchas gracias. Carlos con nosotros, Carlos Goya Martínez, en este día que representa una mancha muy grande en nuestra historia, una cuenta pendiente y fundamentalmente un compromiso para los que vivimos y mientras tengamos vida, la posibilidad de que sigamos siendo personas con derechos a tener una vida mejor.